Bueno, vamos a empezar con los casos clínicos del último trabajo práctico del año, que es el trabajo práctico número 24, que corresponde a patología del sistema nervioso central. Bueno, el caso número 1 nos habla de un paciente de sexo masculino de 67 años de edad, que presenta lentitud en sus movimientos, acompañado de rigidez corporal generalizada y una situación de temblor que desaparece en general con la actividad, ¿sí? Todas esas manifestaciones en esta patología que vamos a ver se traducen en problemas de equilibrio, en una situación de encorvamiento de espalda y tronco, y también va acompañada de codos y rodillas flexionadas. Respecto de los temblores, son muy observables en las manos de estos pacientes, y por el tipo de movimiento que se realiza en el temblor es lo que se llama en cuenta de monedas, ¿sí? Porque parecería que las personas están como contando moneditas todo el tiempo. Y otra característica es lo que llamamos anemia, o es cara de póker, ¿sí? Es decir, con una cara sin expresión, ¿sí? Eso es la anemia, que también se presenta en la mayoría de estos pacientes. Bueno, entonces claramente si tenemos que pensar en cuál sería la sospecha diagnóstica, bueno, claramente tenemos que pensar en un Parkinson, ¿sí? El Parkinson es un trastorno neurodegenerativo crónico, que con el tiempo lleva a los pacientes a una incapacidad progresiva, y esto se da como una consecuencia de la destrucción de las neuronas pigmentadas de la sustancia negra, lo que va provocando trastornos del movimiento, y después también desencadena alteraciones en la función cognitiva, ¿no? De expresión, como vimos, y de la función autónoma, ¿no? En cuanto al diagnóstico de esta patología, es basado principalmente en las cuestiones clínicas, ¿sí? No hay ningún marcador biológico específico para esta patología. Entonces, el diagnóstico se basa en la detección en general de la tríada, que es rigidez, temblor y bradiquinesia, ¿sí? Y también en la ausencia de síntomas atípicos, ¿no? Que se podrían pensar para excluir otros posibles trastornos, ¿no? En general, el diagnóstico se hace en individuos que presenten 2 o 4 de algunos signos que se consideran como los comunes, como temblor en reposo, rigidez muscular, bradicinesia, pérdida de los reflejos estructurales, temblor en reposo, ¿sí? Algunas otras alteraciones que se ven en estos pacientes es lo que se llama, lo que se conoce como micrografía, ¿sí? Es cuando la letra del paciente cada vez se hace más pequeña e ilegible, o cialorrea también, ¿sí? Que es la producción excesiva de saliva. Bueno, en esta imagen vemos un poco cómo se explica, cómo se origina la enfermedad de Parkinson. En general, en una persona sana tenemos las neuronas que producen dopamina, ¿sí? Que son las que están en la sustancia negra, ¿sí? Y la transmisión de la dopamina en la sinapsis, ¿no? Neuronal, está en equilibrio con la acetilcolina, ¿sí? Que es otro de los neurotransmisores que son los que controlan el movimiento. Ahora, en los pacientes con Parkinson, debido a un deterioro en la sustancia negra, como dijimos, entonces se produce un bajo nivel de la dopamina, ¿sí? Y esto hace que esté en desequilibrio con la cantidad de acetilcolina que es que está normal, ¿no? Entonces, esa alta concentración de acetilcolina produce un exceso de actividad, que es lo que explica mucho de los signos y síntomas que tienen los pacientes con Parkinson.
Bueno, en esta diapositiva vemos una macro de anatómicamente lo que es la unión del núcleo caudado y el putamen que constituye el estriado, ¿no? Y ahí los tienen bien identificados en números. El 1 es el núcleo caudado, el 2 el putamen y el 3 el cuerpo estriado, que es donde eh, se observa en ese lugar anatómico la constitución de la sustancia negra en los pacientes con Parkinson. Aquí en estas macros también se puede observar esa sección anatómica que estábamos viendo antes, donde se ubica o la cantidad en la sustancia de las neuronas dopaminérgicas, que en el control se ve claramente la sustancia negra en esa porción y no se visualiza así en los pacientes con Parkinson. En esta otra micrografía vemos lo mismo en otras piezas. En la superior lo que sería la constitución de la sustancia negra normal, y en la enfermedad de Parkinson vemos esa sección anatómica mucho más tenue, lo que se correlaciona con una degeneración de las neuronas que son parte de ese. Bueno, por otro lado, aparte de la palidez y la sustancia negra, otro rasgo que es característico del Parkinson es que en algunas neuronas residuales que puedan quedar, se pueden observar lo que se conoce como cuerpos de Lewy, ¿sí? Que en realidad son inclusiones citoplasmáticas redondas o alargadas. Puede haber una o haber múltiples, son inclusiones bien eosinófilas, que frecuentemente muestran un núcleo mucho más denso rodeado por un halo mucho más pálido, ¿sí? Mucho más claro. En estudios que se han hecho de la estructura de estas inclusiones, se demostró que los cuerpos de Lewy están constituidos en realidad por filamentos muy finos, que están más densamente agregados en el núcleo, ¿sí? Por eso se ve mucho más denso y mucho más oscuro. Y en la parte del halo están dispuestos en forma un poco más laxa, ¿sí? Y esos filamentos están compuestos por alfa-sinucleína. En esta micrografía lo que vemos es en cortes comparativos de tejido del sistema nervioso central. Vemos en la primera imagen lo que son las neuronas pigmentadas y cómo se ven los cuerpos neuronales en lo que sería un tejido normal. La segunda histología muestra lo que sería la pérdida neuronal. Vemos cómo eso impacta en la pérdida de coloración e intensidad de esa placa por la pérdida neuronal. Y en la tercera vemos lo que son los cuerpos de Lewy o esas inclusiones de alfa-sinucleína. Bueno, el caso número 2 nos presenta una paciente de sexo femenino, joven, 39 años de edad, que se presenta a la consulta por manifestar espasticidad, que es un grado de rigidez muscular, ataxia. Y la paciente también presenta nistagmus con afección visual unilateral, ¿sí? Estas manifestaciones repentinas son frecuentes en estos tipos de pacientes de esta patología del caso que vamos a ver a continuación. Bueno, como por la sintomatología de la paciente, lo que se tiene que descartar es algún tipo de afectación del sistema nervioso central. Lo que se hace en estas situaciones es, a través de una punción lumbar, evaluar
cómo se encuentra el líquido cefalorraquídeo, ¿sí? Si se encuentra algún tipo de anomalía em, en la presencia de algún tipo de sustancia o de virus o celularidad, etcétera. Entonces, lo que muchas veces se hace es hacer una electroforesis proteica de ese LCR, también así como también un estudio, un análisis físico-químico, ¿no? El líquido cefalorraquídeo, la electroforesis se hace principalmente para detectar si es que están presentes algún tipo de bandas proteicas que no pertenecen a la normalidad, ¿sí? Cuando encontramos bandas oligoclonales o monoclonales en un LCR es indicativo de presencia de inflamación en el sistema nervioso central, ¿sí? Ahí ven algunos proteinogramas, lo que es el suero control normal y de dos pacientes con esclerosis múltiple en este caso, ¿sí? Esas bandas oligoclonales son de IgGs, ¿sí? Lo que sugiere cuando están presentes de que existe un número pequeño o un número de clones de linfocitos B que están activados, ¿sí? En que entonces su presencia se considera como autorreactivos, ¿sí? Que están presentes en ese LSR. De todas maneras, no es una prueba diagnóstica patognomónica de la esclerosis múltiple, pero sí en conjunto con otros estudios y con la clínica puede sí apoyar al diagnóstico de la enfermedad. Como les comenté en la diapositiva anterior, en el LCR, además de hacer una corrida de proteinograma, se hace un estudio físico-químico en el que se avalía la presencia de qué celularidad, ¿no? En general, cuando se habla de la histología, tenemos un número normal de menos de 5 por milímetro cúbico de células. Cuando tenemos entre 5 y 10 ya es una celularidad que puede indicar algún cuadro, y cuando tenemos más de 10 ya es considerado un líquido con infiltración patológica. La esclerosis múltiple entonces se considera una enfermedad autoinmune donde linfocitos B y T son autorreactivos, se dispara toda una cadena de autorreactividad con anticuerpos y linfocitos T, CD4 y CD8, donde todo contribuye a un proceso inflamatorio que lleva a la destrucción de la vaina de mielina, ¿sí? Que como ustedes saben es indispensable para el buen funcionamiento de la conductividad del tejido nervioso, ¿no? Como toda enfermedad autoinmune, es de una fisiopatología compleja, donde tenemos factores ambientales y de susceptibilidad genética que pueden estar asociados, y esa destrucción de esa conductividad, digamos, va teniendo diferentes consecuencias, ¿sí? Podemos tener en los pacientes trastornos de visión, podemos tener trastornos miccionarios, por ejemplo, cuando o trastornos motores, cuando se afecta lo simpático y lo parasimpático, ¿no? Aquí en esta diapositiva vemos dos imágenes de resonancias magnéticas, donde vemos bien apuntado por las flechas rojas y enmarcado en la imagen de la derecha, donde están focalizadas las lesiones, ¿sí? En este caso un paciente con esclerosis múltiple, ¿sí? Donde yo tengo esa pérdida de sustancia blanca, básicamente, de desmielinización, ¿sí? Donde tengo placas desmielinizantes.
Aquí en esta diapositiva vemos la imagen de un corte transversal, también de una pieza eh, de, de masa encefálica, ¿no? de cerebro, donde vemos estas lesiones, estas placas de desmielinización, que pueden ser múltiples en general, no encontramos solo una, que son bastante bien delimitadas y que se perciben como ligeramente deprimidas, ¿sí? Se presentan en un color grisáceo, medio amarillento, y siempre las vamos a encontrar, como dijimos anteriormente, por toda la región de la sustancia blanca. Aquí vemos otra foto de una pieza macroscópica donde vemos esas típicas áreas decoloradas, ¿sí? En este caso próximas al ventrículo, que son tan características de la esclerosis múltiple, ¿no? Estas placas desmielinizantes. En esta diapositiva vemos dos fotomicrografías, ¿sí? De cortes de placas crónicas de esclerosis múltiple, ¿sí? En la de la izquierda, en la A, vemos bien marcado cómo se nota una región hipocelular bien delimitada con pérdida de mielina, que se ve bien evidente en la sustancia blanca, y donde se tiñe con el lúgol azul y ácido periódico bien la mielina, en que se ve bien más oscuro. Y en la fotomicrografía de la derecha, que está con una tinción para neurofilamentos, para los axones, y es la misma lesión, se demuestra también cómo hay una reducción de la densidad axonal. Cuando la esclerosis múltiple se encuentra en una fase activa, con consecuente deterioro neurológico, en cuanto a los cortes histológicos, como el que vemos aquí, se puede observar la gran presencia de un componente inflamatorio, ¿no? En este caso, un componente de infiltrado que lo vemos perivascular, rodeando un vaso. Vemos aquí numerosos linfocitos, ¿sí? Como lo explicamos anteriormente, la presencia de este componente inflamatorio es dada la naturaleza de base inmunológica o autoinmune que presenta esta patología, ¿no? Y bueno, y un poco el tratamiento para apaciguar esa sintomatología es con corticoide para intentar reducir los brotes, ¿no? En esta histología de una placa activa vemos que hay signos de degradación activa de mielina, y lo que vemos aquí son abundantes macrófagos que contienen en su interior restos de abundantes lípidos, ¿sí? Que si se tiñen con paz son positivos por la marcación con los lípidos. Y aquí en esta diapositiva lo vemos bien evidente con una tinción con oil red, que tiñe bien los lípidos, los triglicéridos. Los vemos en el interior de los macrófagos, y ahí vemos la gran degradación que hay de la mielina, y esa mielina suelta, desprendida de los axones por todo el cuadro inflamatorio que antes relatamos, es captada por los macrófagos. Bueno, y en nuestro caso clínico número 3 tenemos un paciente de sexo masculino de 80 años, que manifiesta tener olvidos, pérdida de habilidades motoras y alteraciones de la conducta. Entonces, ¿cuál podría ser la sospecha clínica? Bueno, podría ser claramente una sospecha de enfermedad de Alzheimer, ¿no? Que es considerada una de las causas más frecuentes de demencia en la población de bastante de edad avanzada, ¿no? El Alzheimer se presenta clínicamente en general como un deterioro de la función intelectual, y que a medida que va progresando van apareciendo deficiencias en la memoria, en la orientación espacial,
alteraciones en la personalidad y trastornos del lenguaje, ¿no? Y en general en los pacientes, luego de un largo tiempo de evolución, entre 5 y 10 años, los pacientes terminan presentando profundas discapacidades, lo que bueno agrava profundamente los cuadros. Todos estos trastornos de los que hablamos anteriormente son explicados por la constatación de una marcada atrofia cerebral, ¿no? Que es lo que caracteriza a los pacientes en Alzheimer. Lo que vemos en la imagen de la derecha es una imagen de una tomografía de un paciente de Alzheimer donde vemos claramente esta atrofia cerebral y bueno, tenemos dos piezas comparativas en la imagen de la derecha, pero la atrofia cerebral entonces es muy marcada en los pacientes con Alzheimer. Si bien la atrofia involucra claramente a todo el conjunto cerebral, en las regiones del lenguaje y de la memoria son bien notorias, ¿sí? Las modificaciones de esas dos áreas. Los vemos aquí en un corte transversal en estas secciones, en estas piezas de macroscopía comparativas entre una pieza normal y la de un paciente. Y de hecho es en el área de la memoria, en la región del hipocampo, donde se puede localizar las lesiones bien precoces, donde pueden diagnosticarse bien precozmente las lesiones de los pacientes con Alzheimer. Por otro lado, también encontramos lo que conocemos como hidrocefalia ex vacuo, y esto es porque toda esa atrofia cortical lleva a la dilatación compensatoria de los ventrículos cerebrales. Y eso es lo que conocemos entonces como hidrocefalia ex vacuo. Cuando hablamos entonces de cuáles son las principales alteraciones microscópicas de los pacientes con Alzheimer, ya vimos las macroscópicas, tenemos que tener en cuenta tres componentes. Los que conocemos como placas neuríticas, o también las puedes encontrar como en la literatura como placas seniles, la presencia de ovillos neurofibrilares y todo lo que se relaciona con la angiopatía amiloidea. Las placas neuríticas son estas acumulaciones esféricas bien focales que encontramos en el tejido, que están formadas por prolongaciones neuríticas dilatadas y axones distróficos que rodean un núcleo central amiloide, ¿sí? De proteína amiloide. Ese núcleo central se tiñe con un colorante con rojo Congo, por ejemplo, y tiene varias proteínas anómalas. El componente que domina el núcleo de esa placa amiloide o de esa placa neurítica es el amiloide, la A-beta, que es una proteína que deriva de la proteólisis de la proteína precursora del amiloide o APP. Aquí vemos otra micrografía, otra histología de la constitución de una placa neurítica, de un corte de córtex cerebral, donde vemos el centro del amiloide bien coloreado en este caso, donde vemos algunos cuerpos neuronales y donde vemos así la conformación esférica, ¿no? de estas placas. Otro de los componentes histológicos de los que ya nombramos son los ovillos neurofibrilares, ¿sí? O los ovillos de degeneración neuronal, también se lo llama. Esto es porque hay haces de filamentos en el citoplasma de los cuerpos de los neuronas que se van desplazando y rodean al núcleo, ¿sí? Entonces esto hace que las neuronas piramidales adquieran esa forma de llama, ¿sí? de llamita, que aquí están señaladas bien en esta histología con la flecha blanca, ¿no? Aquí vemos otra micrografía con otro tipo de tinción de cómo quedan los cuerpos neuronales
cuando estamos en presencia de los ovillos neurofibrilares. Lo que también se puede observar son unos cuerpos eosinófilos alargados y cristalinos, que son conocidos como cuerpos de Hirano, ¿sí? Que tienen como principal componente la actina. Con más frecuencia los encontramos en las células piramidales que están en la zona del hipocampo. Lo que también se hace es, o otra forma de detección es a través de la inmunohistoquímica, por ejemplo, para la tinción de la proteína del beta amiloide, que aquí vemos reactiva o que reacciona por el depósito en las placas seniles, que las vemos ahí, y también alrededor de las paredes vasculares, ¿sí? Y es eso precisamente lo que conocemos como angiopatía amiloide, ¿sí? Ese depósito de amiloide en los pequeños vasos, en los vasos corticales. Bueno, en esta diapositiva vemos en la parte de la derecha tinción con rojo Congo y sobre luz normal, ¿sí? Como tenemos ese depósito amiloideo en los vasos cerebrales, y el mismo corte, el mismo campo, cómo se ve bajo la luz polarizada, ¿no? Donde se ve birrefina. Bien, y entonces, como lesiones histológicas características del Alzheimer, entonces dijimos que tenemos las placas seniles o neuríticas, donde dijimos que el principal componente es la proteína beta amiloide, y los ovillos neurofibrilares, donde el principal componente es la proteína tau. Los cambios en la proteína tau es lo que va produciendo desintegración de los microtúbulos en las células cerebrales, y eso es lo que va provocando acúmulos de proteína tau, que eso es lo que se relaciona con los ovillos neurofibrilares, como nombramos anteriormente. En líneas generales, en cuanto a la fisiopatología de la enfermedad de Alzheimer, tenemos algunos factores genéticos que se conocen que existen, pero bueno, algunos tienen más que ver con síndromes familiares y otros que se han encontrado más relacionados a casos esporádicos. De todas maneras, lo que se produce es la acumulación de proteínas anómalas. Eso lleva a un cuadro de inflamación y de daño oxidativo recurrente, que lleva a un fallo energético en consecuencia y de disfunción. Y bueno, eso es lo que termina provocando toda la sintomatología clínica de lo que es la enfermedad, la patología.